Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora y te rogamos, Señor, que nos guíes al predicar, al ministrar hoy tu palabra. Que cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, que van a recibir esta palabra, puedan estar atentos a ella. Y que al mismo tiempo, Señor, tu gracia divina pueda obrar. Fluya tu espíritu, tocando corazones y vidas, Señor. Y de esa manera guiándonos a tu propósito y a tu voluntad. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse. Dios le bendiga, mi hermano querido. Vamos a hablar hoy y usar como título a este mensaje: levantando manos santas. Levantando manos santas. Estamos hablando acerca de avivamiento, y avivamiento tiene muchas áreas las cuales deben ser tratadas para que podamos entender cómo sucederá el avivamiento. Lo que hemos aprendido ya en las lecciones anteriores es que el avivamiento no es una intervención humana, sino una intervención divina. Dios es el que provoca el avivamiento, no es el hombre por nada que haga. Dios es el que trae el avivamiento. Ahora, este texto que acabamos de leer en realidad habla sobre la oración que prevalece. La oración que prevalece. Cuando miramos la escritura encontramos allí un ejemplo que puede ser usado como para poder entender esto: el encuentro de Jacob con Dios en Peniel. El encuentro de Jacob con Dios es la primera instancia, increíblemente, en la que un hombre ha tenido victoria con Dios. Un hombre ha tenido victoria con Dios. Entonces ahí encontramos en el libro de Génesis capítulo 32, que habla acerca de esta historia. Dice que Jacob llega al límite de su camino, y Jacob tenía que enfrentarse con Esaú, ya que Esaú venía a su encuentro, no para saludarlo ni para darle la bienvenida, sino que venía contra él. Y de esa manera entonces se iba a enfrentar a su hermano. Y Esaú venía con 400 hombres armados, y ellos por supuesto vienen con el propósito de vengar a Esaú por haberle robado Jacob la primogenitura. Esa noche Jacob luchó con el ángel de Dios. Y el ángel de Dios le dice a Jacob en una de las frases: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. O sea, aquí podemos ver entonces a un hombre que estaba decidido a recibir la bendición. Decidido a recibir la bendición. Y es el hecho entonces que él recibió la bendición. De acuerdo a lo que vemos en la historia, él prevaleció con Dios,
no contra Dios, sino con Dios. Y la respuesta a esa oración de Jacob, a esa petición de Jacob, fue dada. Nosotros vemos aquí cuando en Génesis capítulo 32, por allí por el 24 y el 40 está todo este diálogo. Allí dice el ángel: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Eso lo enseña la Escritura. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora imagínese usted, hermano querido, imagínese yo. Imaginémonos un momento que nosotros oramos, pedimos, clamamos, suplicamos, en fin, y logremos tener victoria en lo que pedimos. Aquí está registrada entonces toda la historia en este capítulo 32 de cuando el hombre por primera vez verdaderamente prevaleció con Dios. Jacob prevalece con Dios porque obtuvo de Dios lo que buscaba. Obtuvo de Dios la bendición. Jacob no tenía una petición específica o especial ante Dios, sino lo que Dios le diera, porque era la bendición de Dios lo que él buscaba. Ahora, en esto también entendemos y comprendemos que no puede haber avivamiento si no hay hombres y mujeres que sepan cómo prevalecer con Dios. No habrá avivamiento si no entendemos que deben haber hombres y mujeres que sepan prevalecer con Dios y que se entreguen al ministerio o que se entreguen al propósito de Dios. Bájale un poquito monitores, hermano. En este sentido, entonces, nos damos cuenta de esto y miramos el día de Pentecostés. Mira esto: 10 días esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Para estar 10 días allí esperando la promesa del Señor, hay que prevalecer. ¿Cuánto llevas tú aquí? Pongámoslo en esa medida. ¿Cuánto llevas tú aquí? ¿Una hora? ¿Hora y media? Depende de la hora que hayas llegado. Vamos a estar 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Ellos estuvieron 10 días. Tú quieres la bendición, pero no tienes la paciencia para prevalecer con Dios. Tú quieres llegar y entrar por la puerta y que Dios te dé la bendición. No es así. Dios desea que tú seas prevaleciente en lo que buscas. Si buscas la bendición de Dios, entonces tienes que estar dispuesto a prevalecer, no importa cuánto Dios se tarde. Entonces no puede haber avivamiento, como dije, si no hay hombres y mujeres que sepan cómo prevalecer con Dios. Primero que todo, la oración es una palabra, ¿cómo llamarle? Comprensiva. Una palabra comprensiva. Podemos pensar, por ejemplo, en ella en términos de comunión. Podemos pensar en ella en términos de adoración. Podemos pensar en ella en términos de acción de gracias. Podemos pensar en la oración también como alabanza, como confesión, como dar o entregar. En fin, puede haber muchos enfoques en esto de la oración. Aquí estamos interesados en un aspecto de la oración que por supuesto la Escritura llama peticiones, súplicas o intercesión. Ahí es donde apuntamos. Las grandes promesas de la oración están ampliamente relacionadas a este aspecto de lo que es la oración. Y por supuesto, cuando nosotros definimos aquello, nos damos cuenta por la misma palabra cómo Dios nos muestra que la oración va a ser respondida si nosotros prevalecemos. Esto es como la historia que Jesús relata en un momento de su ministerio y habla acerca de ese hombre que llega de visita a la casa de un amigo y ese amigo no tenía qué ponerle delante.
Y llega a medianoche, a la hora más oscura, donde podemos decir en nuestro tiempo los negocios todos estaban cerrados, no había dónde ir a comprar. Y le llega la visita. Entonces ese hombre va a la casa de otro amigo para pedirle 3 panes. Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo de lejos ha venido y no tengo que ponerle delante. Y ese hombre comienza a golpear la puerta incesantemente, cargosamente, si podemos mencionarlo, hasta que su amigo le abra. Pero su amigo estaba acostado, sus hijos estaban acostados y no se iba a levantar para darle esos panes, estaba ya casi dormido. Pero sin embargo ese amigo no dejó de golpear. La persistencia, no dejó de golpear. Y la Biblia dice que ese amigo que estaba acostado se levantó y no tan solo le dio pan, sino todo lo que necesitara. Este tiene que haber pensado, dijo, si mejor le doy pan, le doy queso, le doy, como dice, azúcar, le doy té, le doy café, le doy todo, porque si no va a venir a golpear de nuevo que le faltó algo. Ahora, ¿qué es lo que aplica Jesús allí? La persistencia. La persistencia. Nosotros somos malos para persistir en algo. Queremos la bendición de Dios. Usted dice, voy a ir al culto el domingo y si Dios no me bendice no voy más. Oh, tremenda persistencia. Sales a buscar trabajo el día lunes por la mañana y dice, voy a ir a esa empresa y media hora nomás voy a esperar. Qué persistencia. En esto debemos entender entonces que cuando nosotros vemos lo que es la oración, habla de persistencia. Las promesas de la oración están en la Escritura. Cuando tú vas al libro de Mateo capítulo 18 versículo 19, allí aparece una frase: les será hecho. Les será hecho. O sea, cada uno de los que pidan les será hecho. En el libro de Marcos capítulo 11 versículo 24 dice, y os vendrá. Wow. En Lucas 11:9 viene el Señor Jesús y dice, se os dará. Oh. Luego ahí en el libro de Juan capítulo 15 versículo 7 dice, os será hecho. En Juan capítulo 16 versículo 23 os lo dará. Todo está allí. O sea, ¿qué quiero aplicar con estos versículos? Estas muchas escrituras, ¿qué es lo que confirman? Confirman que es el deseo de Dios o la intención de Dios que sus hijos no solo pidan, sino que obtengan lo que piden. Dios no tan solo está interesado en que usted pida, sino que en que usted también obtenga lo que pide. Yo espero que Dios grabe este hecho en su corazón y en su vida, que pueda entender que la oración para Dios es algo sumamente importante, pero en eso debemos ser persistentes. Debe ser grabado en nuestro corazón esto, como fue grabado sobre las páginas de la palabra de Dios. Y nosotros vemos a cada hombre de Dios en oración. El mismo Elías orando por la lluvia, ¿se recuerda? Y enviaba la primera vez al mensajero o al veedor que tenía que ver si venía o no la lluvia, y decía, no hay nada. Seguía orando. Segunda vez, seguía orando. Tercera vez, seguía orando. Cuarta vez, seguía orando. Ya usted se cansó, ¿cierto? Quinta vez, seguía orando. Sexta vez, seguía orando. Séptima vez, dice, veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Se levantó Elías y dijo, ahí viene la lluvia. Persistencia. Ahora, entendamos esto. Si vamos a abrir una iglesia y si vamos a llevar la luz de Dios a ese territorio que en sí es un territorio enemigo, y eso debemos entenderlo, donde los demonios y los gobernadores de las tinieblas y el reinado de Satanás está allí por largo tiempo, vas a tener que salir a ese lugar con la decisión de ser persistente
Y vas a tener que luchar contra ese enemigo y vas a tener que saber lo que es prevalecer con Dios. ¿Por qué? Porque no puedes esperar que todas las cosas te lleguen en una bandeja. Tú y yo debemos ser persistentes. Nosotros decimos que creemos en un Dios grande, pero parece que esa frase la aplicamos tan mal y pensamos que Dios tiene que hacerlo todo porque Él es grande. No, Él quiere que nosotros también participemos en esto y con nuestra fe, con nuestra persistencia, le demostremos a este mundo que hay un Dios grande que responde a sus hijos y que trae la bendición que sus hijos están proclamando. Entonces Dios desea que nosotros prevalezcamos en la oración. Miremos una cita, Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice ahí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando hablamos entonces de la oración, tiene que ser una oración que traspasa, una oración que llega a la meta. No vas a encontrar literalmente en la Biblia detallado de esa manera, pero cuando tú comienzas a leer y comienzas a ver lo que los hombres de Dios hicieron en oración, te das cuenta que fueron persistentes. Ninguna oración fue instantánea aparte de las que hizo Jesús. Es como cuando oró frente a la tumba de Lázaro. Dijo: te doy gracias, Señor, porque siempre me oyes. Y luego dijo: Lázaro, sal fuera. Esa sí que es instantánea. Pero para ti y para mí necesitamos echar a andar la fe. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del término la oración que traspasa, no lo vas a encontrar en la Biblia de esa manera. Algunas veces la oración es usada en el sentido de prevalecer con Dios, y tal como lo vemos con Jacob y tal como lo vemos en muchos otros casos de hombres de Dios que fueron prevalecientes en lo que estaban haciendo, insistentes. Nuestros padres espirituales sabían lo que esto significaba. Y ellos oraban constantemente. Ellos sabían que de alguna manera el último análisis debía ser de acuerdo al propósito de Dios. La habilidad de prevalecer con Dios es algo que nosotros debemos aprender. Debe ser una oración que traspasa más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos visibles. Es cuando Pablo también habla en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ora, está orando por fe y creyendo en que Dios responderá. Y usted no puede quedarse allí y decir: no respondió. No, tiene que seguir orando. Si está orando por su esposo inconverso, no puede quedarse allí, tiene que seguir orando. Es que han pasado 2 meses, y que pasen 3, y que pasen 4 si quiere, pero Dios está escuchando esa oración. Él no tan solo quiere que usted ore, el Señor también quiere que usted reciba lo que está pidiendo. Por lo tanto dice: pedid, y pedid con fe. Entonces vemos esta situación. Tiene que ser una oración que traspasa. Y eso realmente es fe. ¿Sabe? El ejercitar la oración, esa oración que prevalece, esa oración que es persistente, hacer este ejercicio espiritual es un aspecto tremendamente importante en la vida cristiana. Esto ha sido definido como el orar hasta tener una fe completa. Una fe completa. Es como ir emergiendo. Mientras aún estamos orando, es como que nos vamos levantando con la seguridad de que ha sido oída nuestra oración y aceptada por Dios nuestra oración. Yo no sé cómo usted se levanta después de orar un rato. Yo no sé cómo se levanta,
¿Se levanta con fe o se levanta desilusionado, afectado o desmoralizado? Todo depende cómo usted ore. Los problemas van a venir una y otra vez, nos van a golpear una y otra vez, y eso es lo que sucede siempre. Y eso es lo que quiere decir en realidad la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos que el Señor nos dice que debemos pedir y pedir con fe, entonces nosotros debemos hacerlo de la mejor forma. El libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, allí Jesús habla y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo interpreta usted ese versículo? No tiene otra interpretación que lo que dice. No tiene otra interpretación. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es igual cuando dice: el que pide, recibe. Esto es lo que necesitamos entender. Ahora, cuando nosotros como cristianos en oración llegamos a ese punto de fe donde verdaderamente creemos en nuestro corazón que recibimos o vamos a recibir lo que estamos pidiendo, y a pesar del hecho de que no haya evidencia visible de la respuesta, entonces allí realmente hemos prevalecido en victoria con Dios y hemos traspasado los cielos. La oración de Ana, por ejemplo, cuando le pide un hijo, nos da un claro ejemplo de lo que significa una oración prevaleciente. Esa oración que traspasa. Ella estaba en amargura de alma. Eso es lo que dice la escritura en 1 Samuel 1:10. Estaba en amargura de alma y oró al Señor y lloró. O sea, estaba totalmente quebrantada. Recuerda usted la historia que Penina, la otra esposa de ¿cómo se llamaba? Elcana, el esposo, se burlaba de ella porque Penina le daba muchos hijos a Elcana y Ana no, porque era estéril. Y se burlaba Penina. Y ella estaba en amargura de alma. Pero ella ora a Dios. Y cuando Elí la ve, en el versículo 17 por allí, Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Mira esto, hermano querido. Luego ella creyó que había sido aceptada su petición y escuchada. Y aunque no había señal de embarazo, ella creyó. Esto es impresionante. Entonces, cuando Ana creyó que ella había prevalecido con Dios, ella dejó de llorar. Y ella dejó de orar por este asunto, porque sabía que Dios ya le había oído, ya le había escuchado, y ahora estaba en las manos de Dios cuando Él respondería. Veamos lo que dice la Biblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, así lo dice, y comió y no estuvo más triste. ¿Cómo te levantas tú cuando oras al Señor? ¿Te levantas peor? Dijo el caballero. ¿Cómo te levantas? Y ella no estuvo más triste. Aleluya. Mira lo que dice el siguiente versículo. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cuáles son tus peticiones ante Dios? Y dice: pastor, estamos hablando del avivamiento. Sí, espérate. Estoy dándote la introducción para que entiendas lo que vamos a decir. La oración que traspasa los cielos siempre debe ser nuestro objetivo.
Pero Dios puede a veces permitir ver las respuestas antes de que estemos conscientes del hecho de que hayamos, por supuesto, prevalecido. El prevalecer con Dios por el avivamiento es buscar al Señor hasta que Él venga. Buscar al Señor hasta que Él venga. Eso fue lo que hicieron los discípulos en el aposento alto. Ellos no se iban a ir hasta que se derramara el Espíritu Santo. No se iban a ir. Esto es como Jacob: no te suelto hasta que me bendigas. Ay, tú decides, yo no te suelto. Suéltame, tengo que irme. No, yo no te suelto hasta que me bendigas. O sea, imagínate, vienes al culto, yo no me voy del culto hasta que me bendiga. Ahí y tú dices: ay, no, párale, pastor, yo tengo que irme a la 1, tengo que irme a la 1:30. No, pastor, yo almuerzo a las 2. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? La iglesia quiere avivamiento, la iglesia quiere que Dios derrame, y viene 1 hora, 2 horas y quiere que Dios haga todo. No. Él quiere que tengamos una fe que prevalezca, que tengamos una oración y una petición en nuestro corazón a Dios de que Él derrame su avivamiento. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar hasta que Él venga. ¿Sabe? En una bendición de avivamiento que Él derrame, que Él entregue, ya sea que, no sé cómo decirlo, ya sea que esa bendición de avivamiento llegue primero y solo esté como una convicción en el corazón de las personas. Convicción. Yo he conversado con varios hermanos y me dicen: pastor, yo siento, a eso me refiero, yo siento que viene algo grande. Y pasa un camión. No, es una broma eso. Yo siento que viene algo grande, pastor, y no sé qué es lo que es, pero algo grande. Y yo le digo: hay que orar. Hay que orar, hay que pedirle a Dios: Señor, manténnos en espera. Que seamos fieles. Culto el sábado, voy al culto porque algo viene. Domingo voy porque algo viene. El martes es que algo viene. Es que el jueves es que algo viene. Pero vas a ir a todos los cultos. Sí, es que algo viene. Y como no sé cuándo viene, yo tengo que estar allí. Yo no quiero perdérmelo. Puede venir también en una manifestación plena de su gloria y de su poder, y nosotros lo observamos. Y no hay duda, y algunos van a ser bendecidos sin que nunca oraron, sin que nunca pidieron. Porque a veces sucede así: el Señor se fluye, se derrama, y son tocados algunos que ni siquiera estaban de acuerdo. Porque Dios actúa de 1000 maneras. ¿Sabe? No todos los que oran con oraciones muy fervientes e incluso prolongadas tienen victoria en prevalecer con Dios. No significa que su oración tiene que ser prolongada para prevalecer con Dios, sino significa que tiene que tener una oración en fe. Tenemos que prestar atención. No todos, aunque parezcamos ser muy fervientes en el Señor, no significa que esa oración va a ser respondida totalmente. Ahora, yo quiero que comprenda algo: que aunque sean oraciones prolongadas o no prolongadas, no todos, repito, no todos tienen victoria en prevalecer con Dios. Porque aquí está la fe de por medio. Podemos hacer oraciones repetitivas, oraciones que sencillamente cualquiera las puede hacer. Es como dice: te damos gracias, oh Señor, por estoy cantando el almuerzo, ¿no? Y podemos hacer todo eso porque es mecánico, porque es aprendido, y que no tiene ninguna realidad con el corazón. Cuando miramos la Escritura hay muchos ejemplos. Oigan, tengo un bombardeo de ejemplos aquí. Cuando leemos, por ejemplo, de Moab,
En Isaías capítulo 16, versículo 12, allí tenemos un ejemplo tremendo. Dice: cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares, mire lo que dice, sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Mire lo que está enseñando ahí el Señor. O sea, tenemos que tener cuidado cómo oramos. La razón aquí no era porque él no era, Moab no era la raza escogida de Dios, el pueblo escogido de Dios, sino que Dios vio, en otro versículo lo dice, versículo 6, vio la arrogancia y su altivez. Entonces dijo: a esto yo no los oigo, a esto yo no los escucho. La arrogancia y la altivez. A veces nosotros cometemos ese grave error de conversar de tú a tú con el Señor, cuando Él dice claramente en la Escritura que el que viniere con un corazón contrito y humillado, no lo despreciará el Señor. Entendamos esto. Hay muchos impedimentos mencionados en las Escrituras, en la palabra de Dios, que son razones específicas para que la oración no sea contestada, no sea respondida. Y esos son los factores básicos. Cuando nos acercamos a Dios, debemos tener en cuenta esos factores, o debemos considerar esos factores para que nuestra oración sea oída por Dios. Debemos estar acorde al propósito y a la voluntad de Dios. Si queremos prevalecer con Dios, vamos a tener que tratar con todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, o con todo lo que en nuestra vida pueda impedir que nosotros prevalezcamos con Dios. O sea, tenemos que tratar con ello. Si nosotros observamos la condición en la palabra de Dios, que incluye por supuesto todo, cuando David pregunta, y vamos al versículo, cuando David pregunta, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Yo sé que todas las iglesias quieren estar en el monte de Jehová, y aquí estamos en la presencia de Dios, aquí estamos en la gloria de Dios, y aquí está la presencia de Dios. ¿Y quién vive? Y su nombre, gloria. Pero David pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y coloca otra pregunta: ¿quién estará en su lugar santo? Y él responde: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Sabe? En esa respuesta David pone delante de nosotros la condición que lo incluye todo para llegar a Dios. Mucha gente piensa que Dios se va a mover en su vida porque tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Muchos piensan que Dios se va a mover en su vida porque tiene necesidades. Todo el mundo tiene necesidades. Se va a mover en su vida porque está enfermo. Todo el mundo está enfermo. O sea, estoy dando un énfasis en esto. Dios no se mueve porque tengas un problema. Dios se mueve porque tú estás en la condición que Él quiere que tú estés para entrar en su presencia. ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y esto es verdad, hermano querido, en todos los aspectos de la oración, pero especialmente en la oración intercesora. Nosotros no podemos interceder con un corazón altivo, con un corazón orgulloso. No podemos interceder con un corazón egoísta. No podemos interceder con un corazón con odio. No podemos interceder con celos, amarguras y raíces de amargura en nuestro corazón. No podemos hacerlo. No se puede. El hombre cuyas manos están limpias. Yo todos los días, de una u otra manera, escucho: lávate las manos. No para mí, sino que siempre para los niños chicos. Lávate las manos. Mira lo que estoy tomando. Lávate las manos.
que las manos estén limpias. Y el hombre cuyas manos están limpias, cuyo corazón es puro, ha cumplido todas las condiciones básicas para la oración que prevalece. Número uno, déjeme darle esto. Aquel hombre es un hombre justo. Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El hombre limpio de manos y de corazón puro es un hombre justo. Y la oración del justo puede mucho. O sea, interceder es defendernos en la corte del cielo contra nuestro adversario el diablo. Esto es como, hago una similitud de lo que le estoy tratando de graficar. Es como que usted va a la corte del cielo y el juez es Dios, Jesús es nuestro abogado y el diablo es el abogado contrario, es el que acusa nuestra vida. Y estamos defendiendo en el cielo nuestra reputación. Es como la viuda en la parábola. En Lucas 18:3, hazme justicia de mi adversario, le decía. Pero el adversario está también en la misma corte para acusarnos. Él está allí como el acusador de nuestros hermanos, conforme a Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Y por supuesto cualquier injusticia que Él pueda encontrar en nosotros, en ti o en mí, va a fortalecer su caso en nuestra contra. Y eso va a servir para que seamos derrotados en el altar de la oración que prevalece. ¿Qué te estoy diciendo, hermano querido? Tú no puedes tener una oración prevaleciente cuando en tu corazón hay amarguras, odio, rencores, celos, envidias. Cuando tus manos no están limpias, cuando tu corazón no está puro. No puedes tener una oración prevaleciente. Porque ante Dios no estás bien. Y Dios no puede oírte. Es como Moab, no podía ser oído, no lo iba a escuchar, no le serviría de nada. Porque era altivo, porque era orgulloso. El juez de toda la tierra no puede vindicar, si lo puedo decir así. Vindicar significa defender o exculpar a una persona que ha sido injustamente atacada. No puede disculpar o exculpar a esa persona, porque lastimosamente el enemigo dirá: es que este es mentiroso, es que este odia a este hermano, es que este robó, es que este hizo esto y esto otro. Y lo dirá abiertamente en la corte. Y tú tendrás que tratar de defender aquello y te darás cuenta que no estás bien. O sea, Dios no puede vindicar, vuelvo a insistir, o restaurar a un desobediente a la ley de Dios. Por tanto, si el que suplica quiere ganar el juicio, escúchame bien, debe tener un caso irreprensible, que pueda ser investigado y no le encontrarán absolutamente nada. Y aquí hay algo maravilloso, porque cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona todos tus pecados. De ahí hacia atrás, barre con todo eso. Ahora este día es tu responsabilidad. Y aún más te dice el Señor: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. O sea, si en este día has pecado, tienes a Jesús para que Él te perdone. Pero tienes que ir a las plantas del Señor. ¿Cómo? ¿En qué condición? Con un corazón contrito y humillado, con un corazón entendiendo lo que has hecho, y pedirle perdón a Dios para que Él te perdone. La fuerza de nuestra apelación debe descansar en el hecho de que somos justos. Y aquí se nos complica la vida, porque dice: pero ¿quién es justo?
si no hay ni uno justo? ¿Quién de nosotros puede ser justo? El salmista escribe en el Salmo 34, versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. ¿Tú eres justo? Tenemos que estar sobre esa base. La fuerza de nuestra apelación debe descansar en el hecho de que somos justos. Y tú y yo no podemos ser justos por nosotros mismos, pero hay uno que murió por ti y por mí, y que pagó el precio para que tú y yo tuviéramos justicia de Dios y fuéramos justificados ante el Padre. Por lo tanto, nos presentamos ante Dios como justos en Cristo Jesús, y eso entonces implica que nosotros vamos a poder orar a Dios y nuestras oraciones van a ser oídas. Ahora, déjame profundizar un poco más en esto. Creo que es necesario. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los de corazón puro? Solo aquellos que en arrepentimiento se han vuelto de sus pecados. No permanecen en sus pecados, se han vuelto de sus pecados. Han abandonado su propia justicia y en fe se sujetan a la justicia de Dios. ¿Me estás oyendo? O sea, ningún otro hecho nos hace justos delante del gran juez. Si nos da, de alguna manera, si Dios nos da el perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús, y nosotros aún así no recibimos eso, no aceptamos eso, no nos da ningún derecho a presentar nuestra apelación en la corte del cielo, porque no somos justos. Y como dicen en el campo, vamos a salir trasquilados, porque nuestra conducta es reprochable. Y esto no es todo. La obra de salvación de Cristo en el creyente es la base de todo, absolutamente de todo, pero no es la garantía de un corazón puro. ¿A qué me refiero con esto? Quiero aclarar esto. Este asunto ha traído mucha confusión en la vida cristiana, y debido a que no lo reconocemos, ha derrotado a muchos en el altar de la oración que prevalece. El hecho de haber nacido de nuevo no necesariamente nos asegura que tenemos un corazón puro, o que nuestras manos están limpias en el sentido de este pasaje que hablamos, que estamos mostrando aquí. O sea, tiene que haber en nosotros el factor que incluye todo para que tengamos un lugar de victoria con Dios. Podemos ser verdaderos creyentes, pero sin embargo, no estar calificados para subir al monte de Jehová como intercesores eficaces. Y ahí es donde comenzamos a notar entonces el por qué la iglesia cristiana aún no ha podido recibir ese gran avivamiento. Yo digo siempre, avivadas tenemos, sí, podemos hacerlas. Por favor, canten una alabanza y todos comenzamos. Pero acá no hay nada. Podemos aprender a hacer todo. Podemos aprender. Una hermana hace algunos años atrás me decía: pastor, dele oportunidad a mi esposo, porque cada vez que usted le da oportunidad, él cambia tanto unos días.
Entonces algunos, para mantenerlos en línea, hay que darles oportunidad todos los días, porque si dejas de darles veamos esto. Lot es descrito en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7, es descrito allí como un hombre justo. Lot es descrito como un hombre justo. Pero cuando Dios buscó un intercesor o buscó una persona con la cual hablar para decir lo que estaba por hacer, o cuando buscó una persona para que se parara en la brecha por Sodoma, para que él no la destruyera, escogió a Abraham. O sea, el intercesor en cierta manera entonces era Abraham y no Lot, aunque se le llamó justo. Entonces haríamos muy bien en notar que Abraham hizo mucho más por Sodoma desde afuera que el mismo Lot desde adentro. Y es increíble lo que pasa hoy día dentro de la iglesia cristiana. La justicia del intercesor no es simplemente la que le es atribuida o que es puesta a su cuenta cuando cree, porque todos hemos creído. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 3 versículo 21 al 28, son muchos versículos, pero quiero leértelos porque son importantes y creo que son fundamentales para entender lo que estamos diciendo. Allí Pablo le habla a los romanos y les dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí entonces tenemos que entender algo. Debe haber aquello que es impartido y manifestado en una vida santa. Usted no puede quedarse y decir: no, yo ya acepté al Señor, Él ya me justificó, yo soy justo ante Dios, y vive una vida impía. Usted tiene que manifestar una vida santa, porque si ha sido justificado por Dios y usted ha creído por fe en Él, entonces usted cuide esa justificación y viva para Dios de acuerdo a la palabra de Dios. El creyente tiene que buscar esta justicia de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús le habla a Pedro en Mateo 6:33 y le dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Ahora, esto es, si él o ella quieren prevalecer como intercesores, esto demanda, por supuesto, un trato honesto con todo en nuestra vida.
Todo lo que sea contrario a la justicia de Dios debe ser tratado en nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra disposición, nuestro trato. Todo absolutamente debe ser tratado, hermano querido, por la justicia de Dios. Debemos sobre todo tratar con toda injusticia que la Biblia específicamente dice que hay que tratar con ella. Y esa situación o esa injusticia que está en nuestra vida va a impedir que nuestras oraciones sean oídas. Y en este sentido entonces vamos a detenernos de alguna manera en nuestra vida cristiana para observar, para ver y al mismo tiempo para sacar todos aquellos impedimentos de la oración. Vamos a examinarnos específicamente y vamos a, de alguna manera, a nombrarlos uno a uno para poder ir sacándolos y extirpándolos de nuestra vida, porque lo que queremos es que Dios responda a nuestra oración. Usted y yo hemos sido separados por Dios. Esa es mi convicción. Dios nos ha apartado para servirle, para ser sus hijos, para ser sus siervos, para ministrar, para enseñar, para guiar, para que la gente pueda recibir la palabra de Dios. Y en este sentido no es casualidad que estés en este lugar, porque Dios te está preparando para ministrar a otros. Y sabemos, no somos perfectos, pero aún así el Señor sigue tratando nuestra vida, tal como dice la Escritura: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará y también la terminará. O sea, Dios desea que tú seas esa persona que se para en la brecha, que de una u otra manera seas ese vallado, que seas un intercesor, que sea aquel que traiga vida a la actual situación de muerte que vemos en este mundo. Y tienes que saber, y saber muy bien, perfectamente bien, que todo lo que te impide para poder prevalecer con Dios debe ser extirpado y debe ser sacado, para que Dios pueda obrar maravillosamente en las vidas de hombres y mujeres. Usted y yo necesitamos entender eso. ¿Sabes? Cuando tú analizas esos 10 días de Pentecostés, nosotros los pasamos así como rápido. Dice, estuvieron 10 días, fueron 10 días, y cayó el fuego, y vino el Espíritu, y cayó, y fueron bautizados, y las lenguas aparecieron. 10 días, y nadie toma en cuenta que fueron 10 días. Imagínate, 10 días compenetrado con Dios, 10 días buscando de Dios, 10 días esperando en Dios, 10 días siendo tratados y ministrados por Dios. ¿Tú crees que vas a quedar como estás? Si ya en esta media hora o poco más que llevo predicando ya no es la hora de que termine y quiero irme. Y ya te sientes incómodo, la silla, a pesar de que es blanda, ya la sientes dura. 10 días. ¿O tú crees que Pedro, Juan y todos los que estaban allí se ponían a hablar de la pesca, se ponían a hablar de los negocios? No tenían tiempo para eso, habían dejado todo. Y si hubieran hablado de eso, hubieran vuelto como lo hicieron muchos. La historia dice que eran 500 o más los que se fueron al aposento alto. Alguien dijo no cabían todos, y poco a poco se fueron yendo. Quedaron 120 esperando el derramamiento del Espíritu Santo, y los días comenzaron a pasar. Mañana, tarde, noche, primer día, mañana, tarde, noche, segundo día, mañana, tarde, noche, tercer día. Imagínate. Tú vienes a un culto de 2 o 3 horas y te paras 4 veces al baño. El pastor te predica 1 hora y lo encuentras larguísimo. Fueron 10 días. Tanto así que muestra que estaban agotados físicamente. Dice que estaban sentados, no en una silla, estaban sentados en el piso. No habían 120 sillas como aquí.
Estaban en el piso sentados y seguían clamando y seguían orando y seguían pidiendo, seguían suplicando. Imagínate, hermano, nosotros podemos orar hoy, claro que sí, podemos orar y oramos, claro que oramos. ¿Cuántos hermanos oran? Pero tú también ves a muchos que balbucean. Y digo, amén, amén, amén. Y el Señor va a derramar su gloria. Amén, amén, amén. Déjame terminar, voy a terminar. Eso es para que suba el hermano. Voy a terminar. Vamos a ver esto a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Vamos a mostrar a través de este tema y del que sigue después de esto, cómo nos afectan en el asunto de prevalecer con Dios todas nuestras situaciones en nuestra vida. En Isaías 68, versículo 8, este versículo habla de algo y dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Quiero tomar esta última frase. Pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esto que aparece aquí en Isaías no es una sugerencia, es una promesa de Dios. Y entendámosla, por favor. Si es que la iglesia prevalece con Dios, habrá tal mover de Dios que los pecadores serán convertidos y Dios será glorificado. Ni siquiera tendrás que ir a buscarlos afuera. Correrán, vendrán. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios fluirá en medio de su pueblo. Cuando tú y yo prevalecemos en la oración y logramos entender lo que es prevalecer con Dios, entiendo entonces que es orar hasta traspasar y obtener la meta. Cuando estos hombres estaban en el aposento alto, ellos estaban esperando la promesa de Dios. Lo que te acabo de leer es una promesa de Dios. ¿Qué dice? Pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta promesa de Dios se cumplirá. Y debemos prevalecer con Dios hasta que venga el avivamiento. Esto no es un asunto de que tú oras hoy por avivamiento y tiene que derramarse ahora. No, posiblemente no sea ahora, ni la otra semana, ni el otro mes, y quizás ni siquiera en este año, sea en el otro año. Y ni siquiera sabes qué día. Y tú esperarás que sea un día domingo, porque tú vienes los domingos. El otro espera que sea un sábado, porque él viene los sábados. Y el otro espera que sea un jueves, porque él viene los jueves. Y capaz que de repente el Señor lo derrame en los jóvenes. Y de repente lo derrame en los varones, en los pocos varones que me llegan. Ay, ay, ay. A propósito, el martes los espero. Esto es increíble. Entonces tenemos que conocer lo que impide ese prevalecer si queremos ser eficaces. Esto no se trata
no se trata tan solo de tener una música adecuada, de tener una alabanza adecuada o de tener a la gente que hace ciertas cosas. No, no estamos hablando de eso. Todos podemos danzar, claro que sí. Podemos hablar lengua, sí. El Señor nos ha llenado con su espíritu. Podemos hacer muchas cosas. Podemos tener una fiesta espiritual, claro que sí. Pero cuando hablamos de avivamiento, el único que puede subir al monte santo, el que puede estar en la presencia de Dios, es el hombre que tiene manos limpias y un corazón puro, que no hay injusticia en él, que ese hombre y esa mujer entendido que debe extirpar todo aquello que impide lo que Dios quiere hacer en su vida. Hay que entender que cuando la iglesia prevalece, cuando tú y yo prevalecemos, hombres y mujeres nacen de nuevo debido a esa oración que prevalece. Y eso se llama victoria, porque la finalidad de la iglesia es esa: llevar el mensaje y que las almas sean salvas, no convencidas de que pueden venir a una buena iglesia, sino salvas y que se transformen en discípulos de Cristo. Pero mire, veamos el otro lado antes de terminar. Mucho de lo que no está escrito es tan poderoso como lo que está escrito. Lo que quiero decir es que si no prevalecemos, entonces la misma gente que hubiera nacido de nuevo se perderá e irá al infierno. Mira lo que te estoy diciendo. Si nosotros no prevalecemos, entonces la misma gente que hubiera nacido de nuevo se perderá e irá al infierno. Yo me pregunto en este momento cuánta gente está en el infierno porque tú y yo no hemos prevalecido con Dios, porque no hemos prevalecido con Dios a favor de este mundo que está perdido bajo el control de Satanás, que está cautivo bajo la voluntad del enemigo. Isaías dijo que él no abriría la puerta de su prisión. Y cuando reconocemos estas cosas, entonces debemos darnos cuenta que debemos atar al hombre fuerte en esta oración de victoria. Hoy día más que nunca necesitamos doblegarnos ante Dios. Si queremos ver el avivamiento que arrasará al mundo de Dios, con el reino de Dios obrando, tenemos que hacer lo correcto. Tú has sido llamado por Dios para aprender sus medios y cómo Él se mueve, para aprender cómo Dios actúa y así de esa manera estar listo para operar con Él en esta gran obra de la redención. La iglesia en todo tiempo y en todo sentido de la palabra es una sociedad redentora. Cada persona que llega a la iglesia debe ser redimida. Cada persona que llega a la iglesia debe ser salvada, debe ser rescatada. La iglesia no puede ser ni debe ser un club social para amistades. No debe ser ni puede ser un club social para entretenimiento. La iglesia es para salvar almas. La iglesia es para cambiar vidas. La iglesia es redentora. Y si queremos que eso se cumpla, Dios tiene que encontrar esos intercesores entre nosotros. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de la gente que ora realmente en el propósito de Dios? Es mínimo. Tú oras, todos oramos, yo también oro, todos oramos. Pero ¿por qué oramos? Haz el listado. ¿Por qué oras? Por ti, tu casa, tu familia, tus hijos, tu negocio, economía, salud. Esas son tus oraciones. ¿Está mal? ¿Es pecado? No, no lo es. Pero si entendieras realmente el mundo en que vivimos, si entendieras realmente cuál es el propósito de Dios, tú estarías orando para que Dios se glorificara, para que Dios se moviera, para que Dios te usara como Él quisiera,
para que Dios extirpara de tu vida todo lo que impide que esa oración sea prevaleciente ante Dios y que pueda traer consecuencias espirituales en la vida de hombres y mujeres. Hoy necesitamos más que nunca que eso ocurra, que eso suceda. Cuando te arrodilles a orar la próxima vez en tu casa, recuerda estas palabras. ¿Por qué vas a orar? ¿Qué vas a pedirle a Dios? Las palabras de Jesús a Pedro tienen una connotación mucho mayor de las que tú y yo le podemos dar. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás te será añadido. Eso significa, cuando ores, busca primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Salvar, rescatar, restaurar. Ya no eres tú, es el reino de Dios. Ya no es lo que tú necesitas, ya no es lo que yo necesito, es lo que Él quiere hacer. Y cuando oramos en esa dirección, entonces tenemos una oración que debe ser persistente, prevaleciente, para que Dios haga su obra. Cuando el avivamiento llegó y el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre esos 120 hombres, todo cambió en ellos. Todo fue diferente. Nada fue forzado, nada fue presionado, nada fue obligado. Todo nacía y brotaba desde su interior. Nada de ellos lo estimaban como valioso. Todo era para Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por la causa de Cristo, porque ellos entendían lo que significaba: busca primero el reino de Dios. Hoy muchos vienen a la iglesia, y no quiero ofenderles, muchos vienen a la iglesia porque tienen problemas, y creo que es el mejor lugar donde pueden venir. Pero no puedes seguir viniendo en esa manera. Tú tienes que tener una oración prevaleciente, en la cual te pones en la dirección de Dios, y lo demás, esa dolencia, lo demás, esa necesidad económica, lo demás, esa situación familiar, lo demás, esos conflictos, lo demás te será añadido. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Levantando manos santas. Hoy más que nunca necesitamos entender eso. Yo ruego a Dios que logre entender lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Y yo espero con todo mi corazón que su oración cambie desde hoy en adelante, que su clamor sea otro. Dios sabe de lo que tiene necesidad, pero Él quiere que se meta en su voluntad. Así que cuando pienses, imagínate en esos 120 en el aposento alto, 10 días allí. Oh, eran otros tiempos, pastor, no había tantas obligaciones. Las había igual. Tenían familias, muchos de ellos, responsabilidades, trabajos. Lo dejaron todo, todo por Él. Ahora pregúntate, solo pregúntate: ¿estarías dispuesto a dejarlo todo por Él? Cuando las dudas comienzan a golpear tu mente, es porque hay un corazón que no está puro. Nos cuesta, es difícil, pero a eso es lo que Dios quiere llegar. Dios no va a derramar de su espíritu sobre una iglesia a la cual quiere el Espíritu de Dios para vanagloria, para orgullo personal, para mostrarle a los demás que somos mejores espiritualmente, o para decirle al resto de las iglesias que ellas están muertas y nosotros estamos vivos. Dios quiere derramar su espíritu para alcanzar a todo el mundo.
Y cuando tú renuncias a todo lo tuyo, Dios se encarga de entregar todo lo de Él. Eso pasó con Pentecostés. Y el poder y la unción que se derramó sobre esos hombres les llevó a entregar sus vidas por el Evangelio. Todo lo lograron porque Dios estaba con ellos. Quiero orar en esta mañana. Y si quieres venir al altar en esta mañana porque Dios habló a un área de tu vida, por favor ven. Si Dios ministró tu corazón y te hizo ver quizás el error o la situación en la cual estás viviendo y necesitas cambiar algo en ti, este es el momento para decirle: Señor, estoy aquí tal cual soy, con miles de defectos, miles de errores. Mi oración no era la correcta, mi oración no era la adecuada. Mi corazón estaba fallando en muchas áreas. Pero gracias por tu palabra hoy. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por las vidas de tus hijos y de tus hijas. Cada uno de ellos, Señor, vive situaciones diferentes, conflictos, problemas, enfermedades. Tú conoces, Señor, su vida. Y cuando tú nos llamas, Señor, a renunciar a nuestra vida para que tu vida viva en nosotros, es una vida diferente. Y sin duda, Dios mío, tu mano poderosa es la que sostiene nuestra vida. No hay fuerza humana que pueda mantenernos en pie. Solo tu gracia, solo tu amor, solo tu misericordia. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos que nos enseñes a tener una oración prevaleciente. Una oración, Señor, que vaya más allá del sentir del corazón y que vaya, Señor, a la meta que tú quieres que alcancemos. Señor, ayúdanos para ver a través de tu palabra, Señor, que necesitamos fe, y una fe activa, no una fe pasiva, sino una fe activa, Señor, de la cual podamos aferrarnos con todo nuestro corazón y creer en lo que tú vas a hacer a través de nuestra vida. Y sin duda, Señor, ver tu mano moverse. Padre, oro por la vida de tus hijos y de tus hijas. Ellos han venido al altar, Señor, quizás por diferentes circunstancias y situaciones las cuales tú has hablado a sus vidas. Y yo te pido en esta hora, extiende tu mano, Señor. Trata en esa área y ayúdales para que puedan ser fortalecidos, para que puedan ser animados, y para que de este día en adelante, Señor, todas las cosas sean diferentes para ellos. Las luchas vendrán, las presiones vendrán, las tentaciones vendrán, todo estará allí presente, nada de eso habrá cambiado. Pero sus corazones, Señor, serán tocados por tu presencia, y sin duda la fortaleza de tu gracia maravillosa estará en ellos. Gracias, Dios mío, por lo que tú harás y provocarás en sus vidas. Les bendecimos hoy para tu gloria. Les bendecimos hoy, Señor, y esperamos que tu mano poderosa, Señor, siga obrando en favor de ellos. Gracias por lo que tú haces. En el nombre glorioso de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.